Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos desde esta su casa, mi casa. Vamos a continuar con nuestras reflexiones, con nuestra oración de la lección divina, con el Evangelio de San Lucas. Hoy, 31 de julio, fecha muy especial para un servidor. Hoy que es cumpleaños de mi abuelo, de mi papá Nacho. Hoy día de San Ignacio de Loyola, presbítero. Ignacio de Loyola, quien fundó la Compañía de Jesús en París en 1534, nació en las provincias vasconadas, trabajó en Roma para difundir la Compañía de Jesús en Europa y por emprender grandes trabajos misioneros. Su vida es un ejemplo de una total sujeción al Papa y a la Iglesia. Sus ejercicios espirituales marcan el camino a aquellos que quieran consagrar su vida a la mayor gloria de Dios. San Ignacio de Loyola de 1491 a 1556. La Compañía de Jesús, llamada también Jesuitas, pues es la que fundó San Ignacio de Loyola, como lo hemos escuchado, y hoy celebramos su memoria, su fiesta. Recordar también que el Papa Francisco pues es jesuita, es de la Compañía de Jesús, y pues estamos pues celebrando hoy la memoria de este santo, y como les decía, pues es cumpleaños número 85 de mi abuelo, al cual le mando un saludo hasta allá, hasta Michoacán, al cual saludé ya hace rato, y le pido a todos ustedes pues una oración por él, por su salud, y para que se encuentre muy bien, gozando pues y festejando su cumpleaños allá en Michoacán. San Ignacio de Loyola, que nos dejó una frase muy bonita: haz todo, hazlo todo como si dependiera de ti, sabiendo que no depende de ti. Pues esa frase hermosa que nos dejó San Ignacio de Loyola nos recuerda precisamente que las cosas hay que hacerlas con todo el esfuerzo, con todo el ímpetu, con todas las ganas, como si dependieran de nosotros las cosas, sabiendo de antemano que no dependen de nosotros, que las cosas dependen de Dios nuestro Señor. Pues vamos a continuar con nuestra lección divina, como les decía hace un momento. Vamos a iniciar ya el Evangelio de San Lucas. La última reflexión terminamos con el Evangelio de San Marcos. Ahora iniciamos con el Evangelio de San Lucas y pues vamos a iniciar. Los invito a todos a ponernos en las manos de Dios y a iniciar con esta reflexión del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles este mismo Espíritu para gozar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pasar al primer momento de nuestra lección divina, a la lectura de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a iniciar con el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1. Y el día de hoy vamos a reflexionar desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Vamos a ver lo que viene siendo el nacimiento y vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús. Esto que nos trae este inicio del Evangelio de San Lucas, el cual seguramente nos va a dejar también muchas enseñanzas y nos va a dejar muchas cosas para practicar en nuestra vida. Pues los invito a todos pues a ponernos en las manos del Señor. Ya pedimos la invocación del Espíritu Santo. Entonces ahora pues vamos a dar lectura al Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Prólogo. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y cumplían fielmente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad.
En cierta ocasión, mientras oficiaba delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar el incienso. Toda la multitud de fieles estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Te llenará de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Convertirá el Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está al servicio de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirá a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas. La gente que estaba esperando a Zacarías se extrañaba de que se demorara tanto en el santuario. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida. Entre tanto pensaba: el Señor ha hecho esto por mí cuando ha tenido a bien quitar mi oprobio entre la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, pues, es un texto un poco largo, es una perícopa un poco larga, pero es la del nacimiento y vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús. Es con lo que inicia San Lucas su evangelio. Pero los invito, pues, a que ustedes lo lean 1, 2 o 3 veces para que puedan comprenderlo bien y para que ciertamente vean en este texto, pues, lo que el Señor quiere de nosotros, quiere de ustedes mismos, lo que les dice a través de su palabra. Ahora bien, pues los invito al segundo momento de la lectio divina, que es la meditatio, la meditación. Y vamos a adentrarnos directamente. El contexto nos lo marcan los primeros 4 versículos de esta introducción al Evangelio, en el prólogo. En el prólogo claramente nos dice la nota exegética. Hay que acudir a las notas que acompañan los textos paralelos, cuyas referencias figuran en la traducción debajo de los subtítulos, o sea, esos asteriscos que nos hacen notar una nota exegética en las Biblias. Y el prólogo dice: ver Hechos de los Apóstoles 1:1. Explica con cuidado: Lucas ha compuesto su evangelio teniendo muy en cuenta la tradición como fuente de inspiración. Recordar, pues, si nos marca la nota exegética a ir a una comparación. En el capítulo 1 del Hechos de los Apóstoles, versículo 1 dice: el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. ¿Esto por qué lo resalta esta nota exegética en el prólogo? Porque aquí, en Hechos de los Apóstoles, Lucas, que también es el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, claramente nos dice que él escribió este evangelio, el evangelio de San Lucas. Ahí es donde nosotros encontramos quién es el escritor del evangelio. Por eso es que es el evangelio según San Lucas, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro siguiente a los evangelios, dice: el primer libro lo dediqué, como lo decía yo anteriormente, lo dediqué a escribir
todos los sucesos y hechos que realizó Jesús nuestro Señor, o que realizó Jesucristo nuestro Señor. Se los leo de nuevo, pero ustedes en su Biblia vayan a Hechos 1:1. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Y si se fijan, hay una palabra que se repite, tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles como en el Evangelio, y es Teófilo, querido Teófilo. ¿Qué significa querido lector? Querido lector, en este Evangelio inicia, querido lector, he escrito en orden y he investigado diligentemente todo desde sus orígenes. Eso nos dice en esta introducción del Evangelio de San Lucas. Y en Hechos de los Apóstoles dice, querido lector, mi primer libro lo dediqué a narrar todos los sucesos y hechos de Jesús. Entonces ahí nos damos cuenta pues que el Evangelio de San Lucas y el Hecho de los Apóstoles están escritos por la misma persona, es decir, por San Lucas. Entonces ya Lucas nos adentra en el primer suceso que él en su investigación, en lo que él fue recabando, como lo dice aquí, en lo que nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos de los oculares y servidores de la palabra. Lucas, como discípulo de apóstol, como discípulo de Pablo, como cercano a Pedro y a los apóstoles, empieza a recabar, a hacer esta especie como de investigación para empezar a recopilar los sucesos que los que estuvieron en su origen cerca con Jesús le empiezan a transmitir sobre lo que aconteció en la vida de Jesucristo nuestro Señor. Y lo primero que nos apunta Lucas en su evangelio es precisamente el nacimiento y la vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús. Inicia precisamente con una nota histórica. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Fíjense que en la palabra de Dios, en la Biblia, en los libros, en los evangelios, en las cartas, es muy importante, y sobre todo esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Cuando en la lectura, cuando en el texto viene un hecho histórico, es importantísimo para nosotros, porque esto nos comprueba que es algo que sucedió. Porque fíjense, hay historiadores judíos, hay historiadores romanos, hay historiadores de otras culturas que precisamente en sus libros de historia tienen redactado precisamente que hubo un rey llamado Herodes en Judea, y tienen redactado que en esos tiempos del rey Herodes, uno de los sacerdotes o un sacerdote del pueblo judío era Zacarías. Y ahí es donde nosotros podemos comprobar que estos hechos verdaderamente son verídicos, son constatables, ¿sí? Entonces, con esta investigación que hace Lucas nos dice que este sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, hay que recordar quién era Aarón. Aarón era ni más ni menos que el hermano de Moisés. Entonces, Isabel, su mujer, venía de la descendencia de Aarón. Dice los dos, y nos narra, ¿no? Lucas nos narra como la carta de presentación de estos dos personajes bíblicos, Zacarías e Isabel. Hombres justos, dice, los dos hombres justos, fieles a los mandamientos y preceptos del Señor. Pero dice algo muy importantísimo, no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos ya eran de avanzada edad. O sea, lo recalca Lucas, nos lo dice, Isabel era estéril y los dos ya eran de avanzada edad. Sin embargo, sigue Lucas narrando esta vida, la vida de San Juan Bautista, y dice, en cierta ocasión, mientras oficiaba delante de Dios, en el grupo de su turno, o sea, en el grupo del turno de Zacarías, en el grupo de, acuérdense que él era del grupo de Abías, le toca a Zacarías, según el servicio sacerdotal, entrar al santuario del Señor para encender el incienso.
mientras toda la multitud, toda la gente estaba fuera de la tienda del encuentro. Acordémonos una cosa, acordémonos que los únicos que tenían acceso al santuario eran los sacerdotes. Nadie más, excepto los sacerdotes, podían entrar a hacer los oficios, ¿sí?, en el santuario. Entonces le toca el turno al grupo de Abías, al grupo donde pertenece Zacarías, y Zacarías es el encargado de ir a encender el incienso. Y nos dice Lucas, cuando estaba Zacarías a la hora del incienso encendiendo, a un lado, a la derecha del altar del incienso, dice, se le aparece un ángel al cual Isaías, como todo ser humano, pues se sobresalta, se sorprende. Y este ángel le dice, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Lucas ni ningún otro evangelista nos dice cuál era la petición de Zacarías o qué era lo que tanto Zacarías le pedía a Dios. Pero nosotros no lo podemos imaginar. Un hombre casado con una mujer, ¿qué le pedían a Dios? Pues tener descendencia, tener un hijo. Sin embargo, sabiendo que su mujer era estéril, fíjense la fe de Zacarías, o sea, seguía insistentemente pidiéndole a Dios. Entonces el ángel lo recibe con esta noticia: ha sido escuchada tu petición. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Esto es muy importante, Juan, el hecho de Juan. ¿Por qué es importante? Porque Juan significa Yahvé es favorable. Y también más adelante vamos a ver por qué es importante esto de Juan, porque hay una discusión sobre el nombre de Juan, sobre el nombre de por qué Juan, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en versículos y en capítulos más adelante. Le dice, a quien pondrás por nombre Juan te llenará de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. Y en eso el ángel hace una narración de la misión de San Juan Bautista. Le narra a Zacarías, su padre, antes de que naciera su hijo, cuál va a ser su misión. Le dice, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Y para eso hay que recordar la anunciación, que la vamos a ver más adelante. ¿Qué sucedió en la anunciación? Se sobresalta Juan en el vientre de Isabel a la visita de María, y dice, apenas escuché tu saludo y mi criatura sobresaltó. Y en eso dice, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. O sea, Juan quedó lleno del Espíritu Santo. Dice, convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El espíritu y el poder de Elías. Dice en el Evangelio, en las profecías, dice según Elías volverá para preparar la misión mesiánica. O sea, había una profecía sobre la venida de Elías, una segunda o una venida de Elías a prepararle el camino al Mesías. Y ese Elías, o esa figura de Elías es Juan el Bautista. Continúa el ángel y le dice, para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? Enderecen los caminos, preparen su corazón a la venida del Señor. Yo bautizo con agua, pero vendrá otro que bautizará con fuego, o sea, con el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa era la misión de Juan el Bautista, y el ángel ya se la estaba diciendo a su padre Zacarías. Sin embargo, fíjense, Zacarías preguntó al ángel, ¿en qué lo conoceré? Esta pregunta de que en qué lo conoceré es que está Zacarías pidiendo un signo, o sea, está dudando de lo que el ángel le dice y pide un signo. ¿En qué lo conoceré? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo lo sabré que va a suceder lo que tú me estás diciendo? Sí me doy a entender. No directamente le dice, ¿sabes qué? Pues no te creo.
pues ¿sabes qué es lo que me estás diciendo? Pues está de dudarse porque, pues oye, mi esposa es estéril. No, no le dice con esas palabras, pero con el simple hecho de decirle la pregunta, ¿en qué lo conoceré? O sea, ¿en qué conoceré esto que me estás diciendo? Porque se refiere a esto, es un signo de que Zacarías está dudando, no está creyendo y está pidiendo un signo, está pidiendo una señal, está pidiendo una prueba de que va a realizarse lo que el ángel le está anunciando. Y por ese hecho, fíjense, por esa preguntita que se le sale a Zacarías o que la dice, le dice el ángel, le dice, yo soy Gabriel, el que está al servicio de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, o sea, no, ahí no sucedió, no sucede de que, ok, dudaste, no creíste, pues ahora para que se te quite, no va a suceder lo que te dije. No, simple y sencillamente las palabras se van a cumplir al pie de la letra. Pero tú, por haber dudado, vas a permanecer mudo hasta que todo esto suceda. Fíjense hasta dónde llega la misericordia de Dios, hasta cuando uno duda. Porque a Dios no le quitamos nada. A Dios no se le quita nada. Dios le manda un premio a Zacarías por sus oraciones, por sus peticiones. Y sin embargo, a la duda de Zacarías, Dios bien puede decir, no quieres lo que te estoy dando, el regalo que te estoy ofreciendo, quítaselo, Gabriel. Ahí déjalo pues. Sin embargo, no, hay una enseñanza. Por haber dudado, por no haber creído en mis palabras, ok, permanecerás mudo hasta que todo esto suceda. Pero nada de lo que te he dicho se dejará de cumplir. Y la gente que ya estaba desesperada porque se estaba tardando Zacarías, porque como pueblo judío, como sabedores de lo que hacía el sacerdote cuando entraba al santuario y todo lo que demoraba o lo que podía demorar, pues ¿qué sucede? Que empiezan, pues ¿qué está sucediendo? Zacarías no sale y dice, cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario, porque salió diferente. Y no solo porque salió sin hablar. Aquí sigue narrándonos pues San Lucas y dice, una vez cumplidos los días de su servicio volvió a su casa. Días después concibió su mujer Isabel. O sea, días después Isabel quedó embarazada y estuvo durante 5 meses recluida. Cuando ha tenido a bien quitar el oprobio, mi oprobio entre la gente. ¿A qué se refieren estas palabras de Isabel? En la cultura judía, cuando una mujer no podía tener hijos, cuando era estéril, pues era una mujer maldita, seca. Era una mujer desgraciada. Y era una mujer señalada. Era una mujer que todo el mundo señalaba, esa es maldecida por Dios. ¿Por qué? Porque no puede dar vida. Eso era lo que creían los judíos. ¿Sí? Que el hecho de que una mujer no pudiera dar vida significaba que esa mujer pues no era bien vista a los ojos de Dios, no era afortunada por Dios, no era bien querida por Dios, era una mujer desgraciada y que le trajo la desgracia a su marido. ¿Por qué? Porque no le va a poder dar descendencia. Y era algo con lo que la mujer, fíjense, de por sí era pesado para la mujer saberse que no podía ser madre, o que no podía tener hijos, que no le podía dar descendencia a su marido, que con todos estos contextos y con todas estas tradiciones judías que ya les había explicado y les he explicado muchas veces, que la mujer no valía si no tenía un varón a un lado. Imagínense, aquella que no podía tener hijos, se moría su esposo y ya era un cero a la izquierda. Valía más una vaca, un animal que ella. Sin embargo, tenía un hijo y pues ya valía por el hijo que tenía. Y era tanto lo que las mujeres tenían que cargar cuando eran estériles. No solo el quedarse sin valor si faltaba su esposo, faltaba su padre o no se casaban, o si se casaban y no tenían hijos, pues el día que muera mi marido no voy a valer nada. Porque ¿quién va a respetarme? Nadie.
Y todavía aparte de eso, cargar con el señalamiento de la gente, fulanita no puede tener hijos, tú eres una maldecida, tú eres una desgraciada, tú no eres una mujer bien vista por Dios, Dios no te bendijo con el hecho de ser madre. Con todo eso, y por eso Isabel dice estas palabras que le salen seguramente desde el fondo de su corazón, ¿no? El Señor, el Señor ha hecho esto por mí cuando ha tenido a bien quitar mi oprobio entre la gente. El Señor ha hecho esto por mí para quitarme de encima esta carga ante la gente, esta carga de no poder tener hijos. Y este texto, ¿qué nos enseña a nosotros? Primeramente y sobre todo, confiar plenamente en Dios y saber que sus palabras se van a cumplir al pie de la letra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. En estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de incertidumbre, de enfermedades, de pandemia, de que ya es un virus, ya son unos mosquitos, ya es esto, ya es lo otro, hay que confiar en Dios. Dios va a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Y el que persevere hasta el final, ese se salvará. Hay que ser perseverantes. Hay que tener esa confianza y no hay que escatimar en la oración. Aquí no lo dice. Zacarías obtuvo el favor de Dios en lo que a Dios le pedía. ¿Por qué? Seguramente no porque nomás le pidió una vez, seguramente porque cada que Zacarías tenía la oportunidad de hacer el servicio en el santuario, le pedía a Dios. ¿Y qué le pedía a Dios? Tener descendencia. Dios no se hace sordo a nuestra súplica. Pero recuerden que las cosas Dios no nos las va a conceder cuando nosotros queramos. Va a ser en el tiempo favorable de Dios. Y por otro lado, ser agradecidos como Isabel. El Señor ha hecho esto por mí, para quitarme esta carga de encima. ¿Cuántas veces a nosotros no nos suceden algunas cosas y lo primero que hacemos es que, ¿por qué Dios me lo quitó? ¿Por qué Dios permitió esto? Sin reflexionar y sin ponernos a ver que lo hizo por nuestro bien. Claro, porque Dios saca provecho hasta de las cosas más difíciles. Y por más doloroso que sea el sufrimiento humano en los sucesos que nos pasen, Dios va a sacar provecho y va a sacar un bien. Y es por nuestro bien. Desafortunadamente y humanamente hablando, nosotros no lo entendemos en el momento. Después nos cae el 20. Entonces eso es nuestra meditación. Ustedes pregúntense. Tenemos varios personajes: Zacarías, Isabel, Juan. ¿Con quién nos podemos identificar? ¿Qué me dice Dios a mí en esta palabra? ¿Qué les dice a ustedes? Y con esa meditación, pues ustedes háganse esa pregunta. Y con este relato tan hermoso del inicio del Evangelio de Lucas, preguntémonos también cuál es nuestra misión, así como la misión de Juan, que el ángel Gabriel le relató a su padre Zacarías desde antes de que naciera, o que inclusive que fuera concebido Juan, ya le estaba relatando a su padre, a Zacarías, qué iba a ser de ese niño, a qué iba a ir ese niño, a qué iba a ser mandado ese niño al mundo, a preparar los caminos, a allanar los montes, a emparejar los terrenos, a pedirles a todos: conviértanse y arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. ¿Cuál es nuestra misión aquí en la tierra? ¿Cuál es el ejemplo que nos da Zacarías? Persiste y insiste y no desistas en la oración. Ahora bien, los invito pues a pasar al tercer momento de nuestra lección divina, que es la contemplatio. La contemplación, aquella frase que más les haya llamado la atención, que más recuerden, aquella frase que más la tengan así en la punta de la lengua, que les haya rimbombado el corazón, que les haya palpitado el corazón. Esa es su contemplación. Muy bonitas o muchas frases podemos encontrar aquí, como la de Isabel.
el Señor ha hecho esto por mí cuando ha tenido a bien quitar mi oprobio entre las gentes. Una muy bonita contemplación. Acuérdense que la contemplación es algo rápido, simple, pero es un regalo de Dios. No deja de sorprendernos cuando nosotros recordemos esta frase. Imagínense, nos pasa algo y el Señor ha hecho esto por mí cuando ha tenido a bien quitar mi oprobio entre la gente. Cuando ha tenido a bien quitar esta carga que me pesa tanto. Y que con esa carga la gente se fija tanto en mí y me señala. Muy bien, pues ahora vamos a pasar al cuarto momento. El cuarto momento, pues como ustedes ya saben, es la oratio, la oración. Y es, ¿qué le digo yo a Dios? ¿Qué le respondo yo a Dios con la ayuda de este texto en forma de oración? ¿Qué oración le voy a elevar yo al Señor? Les comparto la oración que me inspira el Señor a través de su Santo Espíritu para yo darle respuesta a Dios a través de esta palabra. Señor Jesús, quiero pedirte humilde y misericordiosamente que me permitas tener la insistencia en la oración de Zacarías. Que insista, Señor, en lo que yo te quiero pedir por mí, por todos los míos, por la humanidad entera. Que yo no desista en mi oración, que sea insistente, persistente. Pero también, Señor, quiero pedirte que así como mi oración sea insistente, también mi fe sea insistente y crezca. Que no me vaya a suceder lo de Zacarías. Que al estarte pidiendo en la oración, sea yo consciente de lo que te estoy pidiendo, tú ya me lo has concedido, Señor. ¿Y cuándo me lo has concedido? En tu tiempo, Señor. Que yo no dude o pida un signo o que haga esta expresión como la dijo Zacarías, ¿en qué lo conoceré? ¿En qué me daré cuenta de que me vas a conceder lo que te pido? No, Señor, que tenga más fe, sabiendo que tú de antemano escuchas mis ruegos y mis súplicas y las atiendes, Señor. Y te quiero dar gracias, Señor, por permitirme y poco a poco mostrarme la misión que tienes preparada para mí, la misión a la que me has sido enviado, y que me des fortaleza y ayuda para seguir adelante en esa misión que me has pedido, Señor, y que la cual me has dotado de dones y talentos para llevarla a cabo. Gracias, Señor, porque no me has mandado al mundo sin nada, sino que me has mandado con todo lo necesario para hacer tu santa voluntad. Que así sea. Pues bien, hermanos, ahora ya nos vamos a ir a despedir con la acción. ¿Qué voy a hacer yo? ¿O qué me invita a hacer, a practicar, a realizar en la acción, en el ejercicio, con los hermanos, con los prójimos, con la familia, con el más cercano, esta palabra que Jesús me nos ha regalado el día de hoy? El día de hoy, fíjense, en una fecha tan bonita, 31 de julio del 2020, donde celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola. Y que si vemos en la misión de San Ignacio de Loyola, pues es una misión tan grande que funda la Compañía de Jesús, que hasta nuestros tiempos pues sigue dando frutos a la iglesia, y que uno de los frutos más grandes que ha dado en nuestros tiempos a la iglesia pues es ni más ni menos que darnos al Papa Francisco, que ahora es el vicario de Cristo, que ahora es el que dirige la barca de Pedro. Pues que así también nosotros en nuestra acción pues sea descubrir y trabajar y realizar la misión que Dios tiene preparada para nosotros. Que nuestra oración, y hoy se necesita más que nunca esa oración, no solo por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestra salud, por los nuestros, sino por todo el mundo, por todos los enfermos, todos los contagiados, por los que están en la primera fila luchando y ayudando a estas personas que desafortunadamente han contraído este virus, enfermeros, doctores, camilleros, personal de limpieza, de hospitales, custodios, están ahí arriesgando su vida.
en el peligro del contagio, pero dándolo todo por el prójimo. Y también pedir por aquellos que no se han puesto la camiseta, aquellos que hacen como si lo estuvieran haciendo. Recuerden la frase de San Ignacio de Loyola: Señor, que todo lo haga pensando en que depende de mí, cuando sé que no depende de mí. Pues les mando un saludo, me despido de ustedes, espero que todos se encuentren muy bien, gozando pues, como les decía, de salud. Les envío un abrazo afectuoso a todos ustedes, a todas, esperando pronto volvernos a reunir, pidiéndole pues a Dios que esto termine pronto y que muy pronto estemos ya en presencial en nuestras reuniones de Lección Divina. Saludo para todos, seguimos en oración pidiendo unos por otros, no hay que desfallecer y acuérdense, en la oración, insistan, persistan y no desistan. Que Dios los bendiga, cuídense mucho. Hasta la próxima.